Cuando uno se refiere a trabajo desde el punto de vista de la física, hay una tendencia a pensar que el trabajo es fuerza por distancia. Si uno dice fuerza por distancia, ese es el trabajo. Y eso es cierto, pero en un caso muy particular, ¿sí? Y ese caso particular es en el que la fuerza es constante, ¿sí? Entonces, la fuerza es constante y uno dice trabajo igual fuerza por distancia. Ahora, pensemos en que nosotros tenemos una fuerza que es variable con la posición, o sea, una fuerza que depende de la posición. O sea, si la posición la denotamos con X, la fuerza será una F de X, si se quiere. ¿Ese caso cuál puede ser? Bueno, el caso en que uno está empujando un objeto, ¿cierto? Uno empuja y arrastra un objeto. Y en el piso hay rugosidades diferentes, o sea, primero hay un piso bien liso, luego hay unas baldosas que son un poco más rugosas, luego hay un piso de ladrillos. Entonces, la fuerza que yo hago para arrastrar ese objeto por el piso no será la misma dependiendo de la superficie que yo, sobre la que me esté deslizando ese objeto. Entonces, la fuerza va a cambiar, ¿sí? Va a ser mayor en el caso del piso de ladrillo, va a ser un poco menor en el caso de las baldosas rugosas y va a ser mínima en un piso liso y va a ser casi nada si yo la empujo sobre una pista de patinaje sobre hielo, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la posición, si yo hago un camino que lo marco como X y digo, ese camino tiene diferentes tipos de suelo, bueno, la fuerza que yo voy a tener que hacer va a variar con la posición, porque dependiendo de dónde yo esté, la fuerza va a ser mayor o va a ser menor. Entonces, eso sería un ejemplo. Entonces, esa fuerza variable con la posición se puede representar como esta función f de x que está acá, esta curva celeste que nosotros tenemos. Entonces yo muevo un objeto desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Lo muevo en dirección X, y entonces a medida que yo voy cambiando la posición, lo que va pasando es que el valor que va tomando la fuerza es distinto. O sea, lo que yo obtengo acá cuando corto la curva y voy hasta ahí es distinto, ¿sí? Entonces va cambiando la rugosidad del piso, uno puede verlo de esa manera. Ahora bien, ¿cómo puedo calcular el trabajo yo en esa situación? Es decir, el trabajo que yo realizo, el trabajo que la fuerza realiza para mover ese objeto, esa distancia que va desde A hasta B. Bueno, lo que puedo hacer es subdividir el tramo, digamos el tramo que va desde A hasta B, subdividir en rectángulos lo suficientemente pequeños para que dentro de ese rectángulo yo pueda considerar aproximadamente la fuerza como constante. Entonces, si yo tengo en cada rectángulo, puedo decir la fuerza ¿cuánto vale? Bueno, vale el valor evaluado de la distancia en la función. Entonces yo digo, tengo un valor constante, entonces mi desplazamiento habrá sido x3 menos x2 y yo lo multiplico por la función evaluada en x3 estrella y eso es fuerza por distancia. Entonces, eso es una aproximación y se puede hacer si si cada uno de los rectángulos es muy pequeño. Entonces eso, por supuesto, nos hace pensar en integrales, porque después yo agarraré y para decir, bueno, ¿cuál es el trabajo total? Yo agarraré y haré lo mismo en cada uno de los rectángulos y haré, bueno, la distancia recorrida por una fuerza que es un numerito, que es cada punto estrella, esto es x2 estrella, x3 estrella, evaluado en la función fuerza por distancia, sumo todas las componentes y ahí obtengo una aproximación del trabajo total. Entonces, si delta x es pequeño, claro, delta x es el ancho de cada uno de estos rectángulos, b menos a sobre n, donde n es la cantidad de rectángulos en que yo subdividí el espacio que va desde a hasta b. Entonces, si delta x es pequeño, el trabajo realizado para ir de x sub i menos 1 a x sub i, uno genérico que está para acá, es lo mismo que yo decía con x2 y x3 hace un ratito, será aproximadamente igual, este es nuestro trabajo, aproximadamente igual a s delta x, o sea, el ancho, por la fuerza evaluada en el punto estrella, o sea, la fuerza que estará dada por un valor por acá, en la coordenada y. Entonces, el trabajo total será la suma de todas esas contribuciones, o sea, para cada uno de estos hago esa misma cuantita y la sumo todas desde 1 hasta n, y eso será una aproximación del trabajo que yo hice, y pude saltear ese problema de decir que la fuerza era variable con la posición. Ahora, esto es una aproximación, porque yo dividí en rectángulos, pero si n tiende a infinito, nosotros sabemos que eso termina siendo una suma de Riemann con un límite cuando n tiende a infinito, y eso es la definición de integral. ¿Sí? Debe ser la definición de integral definida, es medio redundante, pero es así, la definición de integral definida. Entonces, el trabajo es exactamente igual a esta misma sumatoria, pero con el límite
con n tendiendo a infinito, y eso es nuestra integral de la función f de x diferencial x. Entonces esto representa un valor exacto del trabajo realizado para ir desde A hasta B, utilizando esta fuerza que es variable con la posición, que recordemos es como si yo estuviera empujando un objeto y el piso cambiara de rugosidad durante el trayecto que va desde A hasta B. Claro, esta es la situación que yo exponía recién. Uno va desde A hasta B y va empujando algo, se supone que esa ladera no se vuelca, ¿sí? Sino que solamente se arrastra. Pero esta fuerza, todo este desarrollo que uno hace, eso sirve si la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento. O sea, yo puedo definir un vector de desplazamiento que va desde A hasta B, y ese vector de desplazamiento está en dirección X. Y la fuerza está en dirección X también. Si la fuerza que yo hago no está exactamente en dirección X, sino que apunta para arriba o un poquito para abajo, ya hay que hablar de expresiones vectoriales. Entonces, por ejemplo, si mi dirección de desplazamiento es esta que está acá, que va desde P hasta Q, y tengo mi vector de desplazamiento, el amarillito este que es D, y la fuerza está aplicada con un ángulo θ respecto a esa dirección de desplazamiento, bueno, lo que tengo es que la fuerza no está aplicada en la misma dirección de desplazamiento y nuestro trabajo será una proyección. O sea, yo deberé proyectar este vector fuerza en la dirección del desplazamiento, y esa parte de la fuerza es la que nos va a hacer un trabajo. Otra parte de la fuerza va a apuntar hacia arriba, y si eso está fijo en la dirección de arriba no hace nada, ¿sí? Tiene solamente una reacción estática en la otra dirección, y solamente la parte proyectada es la que hace trabajo en esa dirección. Entonces, para calcular el trabajo se debe proyectar f sobre d desde el punto de vista vectorial. Entonces nuestro trabajo será, si uno lo piensa como que el trabajo es una magnitud escalar, no es vectorial, es una magnitud escalar, entonces esto es el módulo del desplazamiento, ¿sí? La magnitud del desplazamiento, y esto es la magnitud de la parte de la fuerza que yo uso en esa dirección, o sea, el módulo del vector fuerza multiplicado por coseno de θ es nuestra proyección en esa dirección. Entonces, uno puede reacomodar eso que está ahí, y es el módulo de f por el módulo de d por el coseno de θ, y esa es la definición de producto escalar. Entonces, nuestro trabajo termina siendo el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y eso sirve, ahora sí, para fuerzas que estén ubicadas en direcciones distintas a la dirección del desplazamiento, a la dirección que el objeto se va moviendo. Entonces, podemos poner esta, definición: es el trabajo realizado por una fuerza constante, es el producto escalar f escalar d, donde estos son dos vectores, y d es el vector desplazamiento. O sea, acá no hay integrales porque se supone que la fuerza es constante, ¿sí? Pero puede ser que la fuerza sea variable, como vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, la fuerza no está en la misma dirección de desplazamiento, entonces ahora sigue siendo fuerza por distancia, ¿sí? Pero en términos vectoriales y utilizando un producto escalar. Bien, entonces, pensemos ahora lo siguiente, o sea, tenemos un campo vectorial que es un campo de fuerzas. Un campo de fuerzas nos da un vector fuerza, ¿no es cierto? Dependiendo del valor de x y z, en un punto en el espacio, para cada punto del espacio, esto, p de x y z, q de x y z y r de x y z nos da un número. Si yo evalúo, eso es una función, estos son los campos escalares, entonces esto me da un número. En definitiva, para cada punto x y z del espacio lo que tengo es un vector fuerza. Entonces esto es un campo vectorial de fuerza. La idea es calcular el trabajo que hace esa fuerza al recorrer una curva C, ¿sí? Eso mueve una partícula desde el punto P0 hasta el punto Pn, haciéndole una fuerza. Una partícula que estaba acá, uno le hace una fuerza en esta dirección y la lleva hasta aquel lado. Entonces, ¿cuál será el trabajo que yo tengo que hacer utilizando este campo de fuerza para mover esa partícula? Bien, entonces, en principio lo que va a pasar es que va a ser una integral. ¿Por qué? Porque nuestro campo de fuerzas depende de la posición. Depende de la posición, así como en el primer ejemplo, la fuerza f de x dependía de la posición x. Pero ahora la posición es tridimensional, entonces tenemos x y z, dependerá de cada punto en el cual nosotros estemos en el espacio. Entonces, a medida que yo me vaya moviendo sobre esta curva, lo que va a pasar es que la fuerza que va a estar ahí, el vector fuerza, va a ser distinto. Entonces, sí o sí voy a tener que integrar. Entonces, como vamos a tener que integrar, lo que vamos a hacer es dividir la curva en
subarcos, o sea, en arcos de curva que tengan distancia o que tengan medida delta S. ¿Sí? Entonces ese delta S es la longitud de arco de cada uno de estos arcos que están acá. No tiene por qué ser igual, entonces cada uno tendrá un delta S distinto correspondiendo al punto 0, 1, 2, 3, etc. hasta el punto M. Bien, entonces, busquemos acá un arco genérico, digamos, marcado por el punto I. Entonces tenemos P sub I y acá tenemos P sub I menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos definir ahí? Bueno, en un punto intermedio dentro de ese arco que le llamaremos P sub I estrella, ¿sí? Que tiene coordenadas X estrella, Y estrella y Z sub I estrella, en este punto que está acá uno puede definir, el vector fuerza. Este es el vector fuerza, está acá, apunta en la dirección que corresponde a esta ley. ¿Sí? Esta ley uno no la puede cambiar, entonces eso depende del campo de fuerza. Entonces, dependiendo de estas tres coordenadas, yo las reemplazo acá adentro y obtengo una fuerza. Bien. Y también puedo definir este vector t, que es el vector tangente unitario, ¿sí? Que nosotros habíamos obtenido cuando hablábamos de curvas paramétricas. O sea, uno sabe que esta curva C puede escribirse prácticamente en términos de su radio vector. ¿Sí? Entonces uno dice el radio vector de la distancia de este, o el vector medido de este origen a cada uno de estos puntos nos define la curva de manera paramétrica. O sea, uno mueve un parámetro y va trazando esta curva. A la vez, si nosotros derivábamos ese radio vector, lo que teníamos era el vector tangente, ¿sí? R' le llamábamos. Y si decíamos, en un momento dijimos, bueno, vamos a definir el vector tangente unitario porque después lo vamos a utilizar. El vector tangente unitario lo hemos definido como R', ¿sí? Sobre el módulo de R'. Y ese es nuestro vector tangente unitario, es un versor, en definitiva, un versor derivada, si se quiere. Tiene módulo 1, ¿sí? Y tiene la misma dirección que el vector tangente. Esa es la particularidad que tiene. ¿Sí? T sub I porque se refiere al parámetro, ¿sí? El parámetro que nos hacía que esta curva, por eso podíamos definirla desde P0 hasta P. Entonces tenemos en ese punto tenemos la fuerza dada por esta expresión y el vector tangente unitario. Entonces, si delta S es pequeño, por lo mismo que antes, o sea, porque yo quiero que sea pequeño para decir que, bueno, yo puedo utilizar esta fuerza para todo el delta S. Entonces, si este P sub I está lo suficientemente cerca de este P sub I menos 1, yo puedo decir, bueno, la fuerza es este vector, ¿sí? Más o menos ahí, si ese delta S es pequeño. Entonces, si es pequeño, yo puedo considerar la fuerza como aproximadamente constante dada por este vector que está acá. ¿Sí? Puedo decir que dentro de este delta S yo tengo siempre este vector, esa misma fuerza, eso es lo que quiero decir. Entonces, eso será más exacto cuando los dos puntos estén más cerca uno del otro. Entonces, el trabajo será aproximadamente igual, por esa aproximación que hicimos de que esto es constante, a la fuerza por una distancia. La distancia será el vector tangente unitario, ¿sí? Es un vector, o sea, acá estamos hablando de producto escalar. ¿Por qué? Porque esta F no tiene la misma dirección que el vector tangente y el movimiento se da en dirección del vector tangente. Esa es la dirección del movimiento y la dirección de la fuerza es otra. Entonces yo tendré que usar producto escalar, fuerza por desplazamiento. Entonces, nuestro desplazamiento está dado por el vector tangente unitario que le da la dirección multiplicado por delta S, porque nosotros recorremos todo ese delta S. Esto tenía módulo 1. Y esto, bueno, uno multiplica por ese valor, entonces el desplazamiento termina teniendo la distancia delta S como módulo. Entonces acá en definitiva lo que tengo es fuerza por desplazamiento. Es exactamente el producto escalar que definimos en la diapositiva anterior. Bien, entonces, esto es el caso en el cual yo recorro solamente este arco que está acá. Entonces, si yo quiero hacer una aproximación del trabajo necesario para ir desde P0 hasta P sub n, bueno, lo que tengo que hacer es sumar nuevamente todas las contribuciones. Yo tengo que hacer lo mismo para cada uno de esos arcos en que dividí la curva, ¿sí? Para cada uno de esos arcos lo que tengo que hacer es eso que dijimos recién, el vector tangente por el delta S y escalar este vector fuerza. Bien. Para cada vector fuerza yo lo calcularía para cada uno de los arcos. Por supuesto, cada uno de los arcos tiene su punto P sub I estrella correspondiente que uno puede utilizar ahí adentro. Entonces, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de igual 1 hasta n,
Y vamos derechito a hacer la definición de integral, porque yo voy a hacer que n tienda a infinito para eliminar este aproximadamente igual y que esto me quede igual, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo tomo el límite cuando n tiende a infinito de esta suma y lo que obtengo es que el trabajo es la integral de f escalar el vector tangente diferencial s. Bien, f es el campo de fuerzas correspondiente, t es nuestro vector tangente correspondiente a la curva, o sea, t se asocia a la trayectoria por la que yo muevo. No es lo mismo que yo mueva una partícula por esta trayectoria que por otra. Entonces el vector tangente unitario va a ser distinto, ¿sí? Esto se asocia a la parametrización de la curva y esto al campo vectorial en cuestión que nosotros estemos analizando. Bien, entonces, claro, o sea, uno tiene esta expresión, pero por ahí hay algunas... por ahí uno, si tiene la curva, tiene que hacer el cálculo del vector tangente y luego dividir por el módulo el vector tangente unitario. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar esta expresión, que es una expresión linda, ¿sí? Es la expresión del trabajo. Tenemos una fuerza, tenemos una distancia t por diferencial s, y vamos a reconvertirla utilizando algunas otras definiciones que ya conocemos. Entonces, supongamos ahora que nuestra curva está dada paramétricamente de esta manera, ¿sí? Nuestra curva paramétrica es el tema anterior que habíamos visto. Entonces esto es una función vectorial que tiene tres componentes, x y z. Entonces nosotros movemos un parámetro t en el campo de los reales y vamos generando un punto x y z para cada valor del parámetro t, y eso nos define esta curva que está acá. Entonces esta función vectorial representa la curva C, o puede representar la curva C en el espacio tridimensional. Entonces, como dijimos, el vector tangente unitario era el vector tangente de la curva, R', dividido el módulo del vector tangente, y eso nos hacía un versor derivada, entre comillas, ¿sí? Y acá, esto era nuestra función longitud de arco. Nosotros habíamos obtenido la función longitud de arco como la integral de este módulo, y si nosotros la derivábamos por el teorema fundamental del cálculo, lo que decíamos es que la derivada de s con respecto a t terminaba siendo el módulo de nuestro vector tangente. Entonces, dada nuestra expresión que tenemos para calcular el trabajo, podemos decir, bueno, diferencial s yo lo puedo reemplazar. Utilizando esto puedo reemplazar diferencial s, paso el diferencial t allá. Y bueno, el vector tangente unitario lo puedo reemplazar por su expresión. Entonces ahí me va a quedar una cosa así. El vector tangente unitario lo reemplacé por esto. Diferencial s lo reemplacé por esta expresión, ¿sí? Diferencial s lo saqué de acá, lo despejé de acá. Y entonces, como yo dije que la curva es suave, o no sé si lo dije en un momento, pero esta curva debe ser suave. Que sea suave implica que no tiene puntos cúspide, o sea que esto nunca es cero, ¿sí? Esto nunca es cero porque el vector derivada nunca es cero. Entonces, si nunca es cero, yo puedo, sin ningún problema y sin ningún remordimiento, cancelar ese módulo y expresar esto de una manera más sencilla. Entonces, yo no tengo que andar calculando tantas cosas, y lo que digo, esta expresión es una expresión más sencilla para el cálculo. Yo tengo el campo, ¿sí? que estará dado por funciones de x y z, tres funciones. Tengo mi curva, que está parametrizada, entonces yo las x y z del campo las escribiré en función de mi curva, y acá R' es nuestro vector tangente. Y eso nos va a quedar una integral, nos termina quedando una integral en términos del parámetro t, o sea, una integral solamente de una variable independiente que es igual a las que veíamos en el análisis 1. Entonces, sea un campo f un campo vectorial continuo definido en una curva c que es suave, acá no dice, pero la curva es suave. La curva está dada por r de t, una expresión similar a esta, parametrizada, con t entre a y b incluidos, o sea, el parámetro se mueve entre a y b. Entonces, la integral de línea de f a lo largo de la curva c se denomina circulación del campo vectorial, f, y se escribe de esta manera, ¿sí? Integral de f diferencial r, donde esto es nuestra expresión de cálculo que habíamos calculado, y a la vez es integral de f por vector tangente diferencial s. A veces, a ver si aparece ahí, no aparece, pero esto es una forma de escribirlo. Uno no puede hacer cuentas con esto, no puede hacer cuenta con diferencial r, ¿sí?
pero lo que tiene es que diferencial R es el vector tangente por diferencial S, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, uno con esto no puede hacer cuentas, con esto sí puede hacer cuentas y con esto también. La expresión de cálculo es en general esta que está acá, esta es la que nos permite hacer cuentas. ¿Por qué? Porque uno generalmente le dan un campo vectorial y generalmente le dan una curva parametrizada. Entonces, con esta expresión uno puede calcular la circulación del campo vectorial a lo largo de la curva C. En el caso de que el campo vectorial sea un campo de fuerzas, como por ejemplo el campo gravitacional, esa circulación es igual al trabajo realizado por el campo para mover una partícula sobre una curva, sobre la curva que va desde A hasta B, dada por R de t.